removerse muchísimos sentimientos de cuando yo era chiquita, de muchísimas cosas. ¿Eres más mexicana que vilasarenca ya o no? No, pero vilasarenca se lleva en la sangre. Pero es cierto que México es un país que también me está viendo crecer y que ya lo llevo dentro de la sangre. Muchísimas. Llevas muchas cosas en la sangre ya. De verdad. Justo quería ser maestra o peluquera, ¿eh? Y hubo algo en un momento de mi vida que me hizo cambiar y decir, no, yo quiero ser actriz. Pero en ese momento no tenía tantas ilusiones como tengo ahora. Yo quiero vivir experiencias de ir a cenar con mi mamá, de ir de viaje con mi hermana, de probar nuevos platillos de los países donde voy, de vibrar, de hacer experiencias que me hagan vibrar. Eso es lo más importante para mí, es lo que queda, ¿eh? Al final es lo que nos llevamos. ¿Y lo estás consiguiendo? No todos los días son perfectos y hay días que me levanto triste, pero me levanto y digo, Mónica, espabila, que si hoy no tienes un buen día, hay que buscar la manera para que lo sea. A ver, mi primer trabajo fue en una discoteca de camarera, sirviendo copas, y luego justo empecé... ¿Con 15 años? Con 15 años. ¿Pero era una discoteca de noche o...? No, le llamaban light, que era de niños, de horario de 6 de la tarde a 11:30 de la noche. O sea, que los clientes eran adolescentes y la camarera también. También. Pero yo sabía que la vida era súper complicada y veía a mis padres trabajar tantísimas horas que dije, si yo quiero mis cosas, tengo que ponerme a trabajar. Me acuerdo de estar con Marta, mi mejor amiga, y justo nos echamos el primer novio juntas y dijimos, no sé, qué vergüenza darnos un beso, ¿cómo lo hacemos? Y buscamos un sitio en el patio del jardín, en el patio de la escuela, y nos dimos el primer beso. Y me acuerdo que estábamos una al lado de la otra, con los respectivos novios, con un cronómetro, y diciendo, vale, pues cuando empiece el cronómetro nos damos un pico. Y entonces me acuerdo de estar con los labios así. Y cuando sonó la alarma, pues ya, ¡ay, que hemos hecho un beso! Fue muy penoso. Al no tener trabajo dije, me voy a México. Tenía un amigo allí que me dijo, hay muchísimas oportunidades, así que vete a probar suerte. Tendrás que trabajar mucho, no será fácil porque llegas a un país nuevo y te tienes que abrir las puertas y tienes que ir picando, pero te puedo decir que es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque cuando sales de tu zona de confort, cuando sales de lo que para ti es normal, es el día a día, es lo fácil, y vas a un lugar que no conoces y que tienes que adaptarte a ese lugar, conocer, eso para mí es lo mejor que puede hacer cualquier persona, porque descubres cosas en ti que no sabías ni que las tenías, ¿no? Agarré un vuelo y para México. Y al no tener trabajo con esta pandemia tan fea, pues me abrí mi canal de YouTube. ¿Quién me lo iba a decir a mí? Que yo de youtuber no tengo nada, para empezar, y que no me gustaba ponerme delante de cámaras a modo selfie, a modo soy actriz y cámaras pues es lo mío, ¿no? Pero a veces, que también me cuesta. Pero nunca lo hubiera pensado, entonces pues el canal ha surgido ahí en México. Yo no tenía ni idea, es que yo no sabía abrir casi un ordenador, no había utilizado nunca un programa de edición, no sabía cómo iban las cámaras, el sonido, cómo grabarme, un gimbal, digo, ¿eso qué es? Un monstruo que se mueve así, no tenía ni idea, o sea, súper cateta, muy de pueblo. Cuando empecé a descubrir este país, digo, es que la gente no conoce México, es que solo van a México para ir a Riviera Maya, a Cancún, a un super resort, pero es que México es súper rico en muchísimas cosas, en comida, en la gastronomía, en los paisajes, y dije, voy a enseñar México también, quiero que el mundo sepa que México no es solo Cancún. Y entre eso y el querer aportar mi granito de arena a la gente que quería ir para allí, monté mi canal, En los zapatos de Mónica. Recuerdo que cuando yo aún no había empezado el canal, dije,
Si en 6 meses tengo 1.500 seguidores y gano $100, no gano mucho más, pero un poquito más de $100 sí que gano, seré la mujer más feliz del mundo. En 6 meses, más de 55.000 seguidores y con vídeos de más de 500.000 de visualizaciones. Yo creo que eso es un éxito. ¿Qué hacen? ¿Están locas? Vámonos. ¿Tanto locas? Creo que el éxito o el hecho de que esté funcionando es que soy yo. Es que me muestro tal cual soy. O sea, cuando mis seguidores me preguntan, ¿pero Moni es Moni? Moni es Moni. Tardo 6 días en editar un vídeo. En grabar un vídeo estoy 7 o 8 horas. Y si hacemos cuentas, vemos que me faltan días a la semana. El dinero es mínimo. Okay. Es muy poco. Ahora yo quiero pensar que va a ir creciendo, pero el dinero es mínimo. O sea, está muy mal pagado. O sea, si fuera por el dinero, habrías cerrado el canal ya, ¿no? Sí. Yo estoy dejando toda mi alma en este canal, mi ilusión, creo que se ve. Pero bueno, me hace mucha ilusión y estoy muy feliz por tenerlo. Siempre digo que cada vídeo es un parto y que funcione o no, a lo mejor depende del día que hace, de que hayan unas elecciones, de que hayan unas votaciones, de que haya una pandemia y no está en mis manos. Entonces es complicado eso. ¿Cuántos vermuts has hecho aquí? Bastantes. Es que está muy bueno el vermut. Bastantes, he hecho bastantes. Pero yo creo que el encanto de este lugar es que está delante del mar. También me ha visto crecer, ¿eh? El mar Mediterráneo. Para mí es muy importante este paseo. ¿Te consideras una mujer romántica? Sí, sí, mucho. ¿Y por amor sueles hacer locuras? ¿O eres práctica? No, ni práctica, ni racional, ni... No soy práctica. Soy de impulsos, de emociones, de sentimientos. Si algo lo siento, lo hago. De momento todo me ha salido bien. No es aquí de ¿qué has hecho, Moni? No, de momento no. Esta era mi clase de sexto. ¿Sexto? ¿Que tenías 11, 12 años? 12 añitos, las mesas miraban hacia la pizarra y yo estaba aquí. No tengo remedio, ¿eh? Había un radiador y yo tenía la manía de que enseguida que entraba a las 9 de la mañana ponía mi bocata, que estaba congelado porque mi madre los hacía el día antes, y lo ponía a las 9 de la mañana encima del radiador. Y cuando era de chorizo, claro, toda la clase a chorizo. Ya ha puesto Moni el bocata en el radiador. Y luego me lo comía todo crujiente, pero claro, yo estaba ahí sentada porque al lado había un radiador. ¿Quisiste ser cantante de pequeñita o no? Pero yo creo que todo el mundo, ¿no? ¿Sí? No sé, sí quise, pero porque mi abuela, que los abuelos apoyan en todo, siempre me decía, pero sí que canta muy bien. Y entonces quería salir en un programa que era muy famoso aquí, que se llamaba Lluvia de Estrellas. En cambio mi madre y mi hermana, que siempre son más realistas, me decían que no me dedicara a la música, que encontrara otro futuro porque la música no era lo mío. Pero sí quise ser cantante. El problema creo que era que cantaba en el lavabo. Y no sé qué pasa en el lavabo, no sé si son los azulejos o qué, que todo el mundo tiene una voz impresionante. Y luego sales a tu habitación o al comedor y se escucha muy mal, no es lo mismo. ¿Recuerdas alguna canción que cantabas cuando eras pequeña en el lavabo? Era la canción de
¿Te ha pasado un camión? Sí, pasa un camión. Que no nos estropee la canción. No. No vaya a ser que no se me escucha bien por culpa del camión. Yo creo que me hubiera funcionado si no se me escuchaba tanto. Era la canción que creo que siempre cantaba, era la de sola otra vez, no sé vivir, sola otra. Y entonces aquí subía mucho y claro, no llegaba y eso no lo voy a hacer evidentemente. Sí, que para ti el amor era como muy importante, ¿no? Era muy importante, no sé por qué, siempre estaba enamorada o creía estar enamorada. Yo creo que eso lo hemos vivido todos, es la época tonta de la adolescencia. Te quieres poner siempre y quieres estar bien mona y gustar a todo el mundo y luego te das cuenta que eso no es otra cosa. ¿Y es otra cosa de qué? ¿El amor? No, el gustar a todo el mundo, el querer gustar a todo el mundo. Te tienes que gustar a ti misma y luego ya lo demás ya vendrá. Pero lo más importante es encontrar a la persona que te llena de verdad. Eso es lo más importante. Porque hay veces que crees o tienes el amor, pero no te llena, o te saca tus sueños, o te priva de... Y cuando encuentras a tu media naranja, ¿no? Que parece muy romántico, pero realmente lo creo. Hay gente que estamos... Hay personas que están hechas una para la otra. Ajá. Y cuando encuentras a esa persona, wow, solo haces que sumar, no te resta nada, sumas experiencias, vivencias. ¿Y te has pasado la vida buscándola quizá? No, las cosas no se buscan, surgen. Y cuando menos te lo esperas es cuando aparece. Sí. ¿Y a ti te apareció? Me apareció trabajando en teatro. I'm waiting at the doorstep, finally home. No buscaba nada, porque yo ya tenía mi vida, pero lo que decimos, cuando no buscas las cosas surgen y ya puedes luchar en contra de la marea, que si algo es para ti, es para ti. ¿Eres supersticiosa? Demasiado. Sí. Sí. Me cruzo cuando pasa un gato negro, no paso por los debajo de las escaleras, de los andamios, no tiro la sal, hago la lotería. Soy muy supersticiosa. ¿Y buscas monedas o qué pasa con las monedas? ¿Encuentras monedas en todas partes? Sí, me las encuentro. Mi abuelo siempre me decía, mira al suelo, y yo ando y miro siempre al suelo y siempre me encuentro monedas. Y esas monedas las voy guardando en un pote y cuando veo una fuente encendida, pues la lanzo con deseos. ¿Cuántos deseos habré tirado? ¿Cuántos deseos se te han cumplido? Seguro que muchos, muchos. Lo primero, salud, y la tengo. Para mí, mi familia, y la tienen. Y dinerico no tanto, pero tampoco lo deseo. Ser feliz, que lo soy. Cuando te sientes feliz, ¿cómo lo celebras? Pues bailando, gritando, riendo, lo que sea. Yo no tengo vergüenza de nada. ¿Bailando cómo? ¿Qué tipo de baile? Standing here while take it all in. Radio's playing the song. Si naufragara y me quedara en una isla que no hubiera nada, o sea, no tuviera ayuda de nada, yo creo que podría sobrevivir pescando, agarrando cocos o fruta o no sé, pero sí soy un poco salvaje. Ahí donde voy, ¿qué está mirando Moni? Pues cosas que se puedan agarrar para comer y esto lo cocinaría así, no sé, soy un poco peliculera. Yo, el canal me ha hecho darme cuenta de todas las cosas que no sé, pero que puedo aprender. Entonces, levantarme y aprender una cosa nueva me hace feliz. A lo mejor es, yo qué sé, aprender cómo se dice una palabra que llevo toda la vida diciéndola mal. Y alguien me dice, ¿cómo dices esto? Si esto está mal dicho. Aprender una cosa así, aprender a tocar un instrumento, aprender a cantar una canción nueva, aprender a cómo va una función nueva en el editor, que en tantas horas pierdo. No sé, aprender. Creo que es el motor de la vida. Cuando uno cree que lo sabe todo, malo. Cuando no has tenido nada fácil en tu vida, que ha sido todo complicado y no te han regalado nunca nada, entonces aprendes a ser humilde y a tocar con los pies en la tierra, porque no te queda otra.
Si pudieras pedir un deseo, ¿qué pedirías? Ostras. Es fuerte, ¿eh? El primero que me ha venido a la cabeza, sin pensar, ha sido traer de vuelta a mi papá y a mis abuelitos aquí conmigo. Para mí ese sería un sueño. No hay otro más importante que ese. Sí, porque mi papá se fue muy joven y me conoció de chiquita, pero yo creo que si me viera ahora se quedaría alucinando. Estaba súper orgulloso de todo lo que hacía y lograba a nivel profesional. Cuando empecé a hacer publicidad o así, que eran videoclips, era el primero que se sentaba al lado mío y Moni, enséñame esto, Moni, enséñame lo otro. Era tu fan número 1. Sí. Y se quedaría alucinado. ¿Y tus abuelos qué significan para ti? Y mis abuelos, pues he tenido la suerte de crecer con ellos, porque mi madre se fue a trabajar que yo tenía 13 años y me tuvo que dejar con mi abuela. Y wow, he tenido la suerte de vivir con mis abuelos, de muchas noches estaba con ellos y dormía con ellos, he crecido con ellos, no sé, ha sido muy especial. Entonces para mí mis abuelos es una de las cosas más importantes de mi vida. Hay veces que la gente tiene los abuelos y los ve una vez al año o 2 veces, y yo, mis abuelos eran como mis padres. Entonces por eso me ha venido a la cabeza ellos, porque para mí es una de las cosas, otra vez lo digo, más importantes. Entonces tenerlos a mi lado, aunque alucinarían cómo ha cambiado la vida en 20 años, pero estarían súper orgullosos y felices de ver todo lo que estoy logrando poco a poco, ¿no? Sea poco, para ellos sería mucho. ¡Ah! Pisa una mierda de caballo. ¿Para qué no me avisas? Mira. Da igual. Luego prometo lavarme los pies antes de meterme en la cama. Dice que da suerte. No lo digas, que la vuelvo a pisar. Sí, da suerte, da suerte. No, ya la he pisado una vez, sin querer. Pero sí que dicen que da suerte. Pero es que soy supersticiosa. La piso con él. Que ayer hice la lotería. Además, es de caballo. Y si veis, está llena de paja, así que no huele mal. Suerte. Qué suerte. Velerito. ¿Te imaginas en él? Sí. No sé cómo lo voy a llevar, porque cada vez que me subo a un barco me mareo y lo paso fatal. Pero me imagino en él, claro que sí. Aprendiendo a pescar, a izar las velas, a entender las cartas náuticas, un montón de cosas. Ya me espabilaré, pero me veo. De lo que conoces ahora de México, ¿qué es lo que más te atrae? ¿Qué es lo que más te enamora? El calor humano de la gente y la vegetación. El calor humano, porque me impresiona cómo te trata la gente allí sin esperar nada a cambio. Es una cosa que aquí no había visto nunca. Es como que allí se apapacha muy rápido, ¿no? Se abraza muy rápido. Y eso me encanta de la gente de allí. Y por ahí un velerito. ¡Esperarme! Alguien me ha agarrado las llaves, me ha llevado el velero y lo tengo ahí. No lo he amarrado bien. Shining from within, I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of difference. Oh, you make me strong. Pretty little thing, you're a diamond in the rough. Shining from within, I can tell that you're tough. Ordering a cup of love, feel it rising up and above. You will always keep my heart and soul
strong. Plant your seeds and watch them grow. The light will always know where to go. You will always keep my heart and soul strong. Eso no lo pongas, es para ti. Pisa una mierda de caballo. ¿Para qué no me avisas? Tus virtudes y tus carencias y tus fallos. Paloma, entonces que no lo estoy entendiendo. No sé si esto es porque luego quieres la imagen solo sin voz o quieres la voz también. Pero estamos grabando. Ya, pues vamos a hacerlo otra vez. No, te estoy preguntando. A ver. ¿Te gustaría ganar mucho dinero, dices? No, pero esto lo he dicho en coña. Ah, vale, vale. Pues tú hablas sola, a ver. Sí. Pero, Sí. ¿qué te dices a ti? Pues hay veces que me digo eso. Si me hablo a mí misma es porque estoy inquieta y digo tranquila que todo estará bien. No hay problema, relájate. Ajá. Porque la ansiedad hay veces que me come.